Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las esencias. A un minuto de la hora 13 ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9. Columna que hoy ha titulado ¿Hay un viraje en curso en nuestra juventud? Empiezan cuando en la escuela no hablan del común. ¿Comenzamos, Aurelio? ¿Te parece? ¿Podemos? Sí, cómo no. Viene el 28 de abril, en el estadio de Movistar Arena, sí, en Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó, o podría decirse se iba a realizar, una conferencia ante 12.000 estudiantes secundarios, dictada por el señor Ariel Sdar, CEO y cofundador de Cocos, una Investech argentina que iba a introducir a los chicos en el problema de la inversión financiera. Se ha visto últimamente una especie de interés que no es para nada extraño en un momento en el cual la impronta nacional es la financiarización. Uh-huh. O sea, un gobierno que coloca en el centro de su atención lo que popularmente se llama la bicicleta financiera. Claro. El reino de la finanza y de la especulación en desmedro de poner a la producción de bienes como el eje de la economía, de la producción y comercialización de bienes como eje de la economía, y colocar la economía real, digamos así, al servicio del sector financiero. En ese marco, pareciera ser que se pretende dictar clases a la juventud, sí, y a la primera juventud, casi podría decirse a la adolescencia, sobre temas de inversión financiera. Sería más interesante que digamos, trataran de inculcar en los jóvenes y en los niños un interés por las actividades productivas. Pero bueno, estamos en el mundo de Milei, ¿no? En el mundo de los productivistas, ni mucho menos de los grandes patriotas que han tratado de desarrollar en Argentina de la única manera posible, que es expandiendo y diversificando su sistema productivo. A su vez, esta actividad formaba parte de algo que se llama Experiencia Endeavor Sub-20, algo promovido por una empresa que se llama Endeavor Argentina, una empresa de origen norteamericano, también relacionada con el tema de la promoción del emprendimiento. Emprendedurismo, sí. Pasa por ahí. Y sobre todo de la fintech. Claro. Endeavor Argentina en su momento fue promotora de Mercado Libre. En este momento está vinculada muy estrechamente en Mercado Libre como una especie de producto estrella, digamos, ¿no? Que la posiciona como una empresa exitosa en promover emprendimientos informáticos, sí, financieros, ¿no? Con esa financieros y exitosos, digamos, claro, ¿no? Claro. Como sería el caso de Mercado Libre. No casualmente, Endeavor Argentina, o sea, su filial,
la filial de la empresa norteamericana, es uno de los sostenes más importantes de la Fundación Faro. Claro. La Fundación Faro es la fundación dirigida por Agustín Laje, el ideólogo de Milei. Cordobés. Claro, el ideólogo de Milei, colocado en un lugar donde se hace centro en lo que ellos denominan la batalla cultural. Sí, sí, sí. O sea, esta actividad, esta tentativa de conferencia ante los chicos, puede ser entendida con toda pertinencia como parte de la batalla cultural. Uh-huh. Ahora, se encontraron con la sorpresa de que no lo dejaron hablar. No. Los chicos no lo dejaron hablar a este personaje. Empezaron al principio un grupo, después se generalizó Uh-huh. el grito de Vende Patria Uh-huh. y la consigna de la patria no se vende. Y eso llevó, como el oyente se puede imaginar, al fracaso de la conferencia, que tuvo que ser levantada. Sadar, a su vez, para ver cómo se encadenan toda una cantidad de cosas, tiene como socio dentro de la empresa Cocos a Nicolás Midlin, que es el hijo de Marcelo Midlin, el CEO y dueño de Pampa Energía, una de las grandes empresas que constituyen una parte decisiva del Círculo Rojo, que ha estado íntimamente comprometido con Milei, con Laje, con todo este conglomerado de empresas y fundaciones apátridas, más allá del hecho de que en este momento, como dijimos el sábado pasado, están buscando un nuevo Milei, atendiendo al hecho de que Milei está en caída libre. Uh-huh. Ahora, esta anécdota que creo que no puede ser subestimada en cuanto a la importancia que tiene que una multitud de 12.000 pibes lo echen a un personaje de este tipo con el cántico de Vende Patria y la consigna de la patria no se vende. Creo que me inspiró la pregunta con la cual está titulada la columna, de si estamos, digamos, si se está cursando o si estamos en ciernes un viraje político de la juventud y la adolescencia nacional. Que algo de eso va a ocurrir, a mí no me cabe ninguna duda, porque sabemos que los jóvenes y los ultra jóvenes, por decir así, han sido una de las bases constitutivas del fenómeno social de respaldo a Milei. Claro, sí, sí. Ha sido en ese sector donde tuvo una base más mayoritaria, más firme y hasta cierto punto más perdurable. Uh-huh. Mientras que cuando se hacían estudios de campo diseccionando al público en función etaria, aparecía generalmente, y aparece todavía como que el ámbito donde Milei tiene un mayor rechazo, es todo un honor y lo quiero explicitar, son las mujeres. Sí, claro.
Sí, es misógino, Sí. indudablemente. Sí. Es algo que honra a nuestras mujeres, estar en ese sentido en una posición más clara, Así es, más clara, exacto. más clara, digamos, más inteligente que los varones. Perdón, Aurelio, ¿será porque hay una percepción más directa de lo que significa no contar con los recursos necesarios para sostener el ritmo familiar, la supervivencia de los hijos y demás? Es muy probable que ese sea un factor muy importante. El otro factor creo que es la misoginia de Milei. Claro. El retorno de un patriarcalismo con algunos visos de repugnancia que caracteriza a estos personajes, el rechazo de toda forma de reivindicación de la mujer, no solamente de lo que podría uno no compartir, pero comprender cómo es el rechazo a alguna forma de feminismo extremos. No, directamente hay una adversión al género femenino, una reivindicación de la familia tradicional con el macho alfa, Claro. digamos, Sí, sí, al sí. frente. Claro, sí. Eso es lo que hemos visto durante la etapa Milei. Y lo hemos visto en primer lugar en él mismo, el mismo Milei, y sobre todo en la gente vinculada a este espectro de los que llevan adelante la batalla cultural, como Laje, como Lynch, como el Gordo Dan, y otros que han tomado bajo su tarea la cuestión de lo que ellos denominan batalla cultural, incluso curiosamente haciendo al parecer alguna lectura de las recomendaciones de Gramsci. Pero el derrumbe de Milei ante la opinión pública, su descrédito creciente, no puede no terminar generando alguna suerte de viraje en la juventud argentina que no vive en un frasco. Claro. La juventud argentina no vive en otro planeta, puede tener singularidades, pero forma parte de nuestro país, puede tener problemas generacionales con las generaciones anteriores, puedes haber sido más receptiva a ciertos cambios epocales, pero no por eso tiene la impetuosidad, además que es propia de todas las generaciones juveniles. Los jóvenes siempre han sido impetuosos, siempre han sido en algún sentido rebeldes, extremistas, claro, con relación respecto a sus mayores, han sido, viéndolo por el lado positivo, más corajudos en la lucha por ideales, cuando han logrado forjarse ideales y comprometerse con esos ideales, acertada o desacertadamente. Claro. En el caso de la generación del 70, de la que formó parte, uno puede decir que una porción de esa juventud asimiló con claridad y llevó adelante una lucha muy consistente contra la dictadura militar oligárquica del general Onganía, y con la perspectiva de transformar el país, que en esos años se sintetizaba en la consigna de la patria socialista. Y en otros sectores, digamos, siempre he pensado, no he cambiado de punto de vista con relación a lo que ya pensaba en aquellos años, de los que creyeron que el camino era el levantamiento armado de grupos que en realidad
estaban socialmente aislados, aunque antes de finalizado el gobierno militar podían haber tenido alguna simpatía, cuando siguieron combatiendo con las armas al gobierno democrático del general Perón, entraron a sufrir un aislamiento y un descrédito creciente, y terminaron en realidad favoreciendo favoreciendo por justificación al golpe militar de 1976. Pero no voy a abundar en ese tema, simplemente a señalar que si hay algo con lo cual es muy difícil seducir o ganar la voluntad de los jóvenes y el corazón el cerebro y el corazón de los jóvenes, es con la tibieza. En realidad los jóvenes se entusiasman únicamente con proyectos trascendentes, con grandes proyectos, con grandes ideas, con cosas que transformen... Con desafíos, indudablemente. Con desafíos, claro. Y con cosas que realmente prometan modificar la realidad con cierto grado de profundidad. Claro. Creo que en parte les agradó Milei, porque Milei rompía con una especie de cosa aburrida que había terminado siendo la política argentina, donde yo, por ejemplo, he señalado siempre que, a diferencia del peronismo clásico, que justificaba su política social como promoción de derechos, y denunciando la explotación de las clases trabajadoras, el peronismo que hemos visto en las últimas décadas prefiere hablar de la necesidad de impulsar la demanda agregada, cosa que es lo mismo, pero que no suena precisamente igual, porque una suena como una defensa técnica de lo que es necesario hacer en el terreno de la economía para que la economía tenga vitalidad, y la otra, el mensaje de la lucha contra la explotación social, es algo que va dirigido y que iba dirigido por el general Perón y por Eva Perón al corazón de las clases trabajadoras y humildes y postergadas de la Argentina. Y eso, obviamente, ese mensaje entusiasmaba más a los trabajadores, a las grandes mayorías y particularmente a la juventud. Entonces, que vamos a vivir un viraje es algo que en principio podemos descontarlo. Que ese viraje puede llevar a la juventud a una cosa antagónica con lo que ha significado el respaldo de Milei, también es posible. Pero yo no he podido, invito a los oyentes a que si pueden hacer un aporte en este sentido, nos transmitan información al programa, a nuestro programa y a la radio. No he podido, entre la gente que está en un contacto más directo con la juventud, por ejemplo los docentes, no he podido encontrar una respuesta que me ratifique o rectifique la impresión que me causa este acontecimiento de la Ciudad de Buenos Aires, este episodio de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero, repito, está en la lógica de la situación que la juventud abandone a Milei. Es probable que una buena parte ya lo haya hecho, y que busque reorientarse en un sentido más asociado a la defensa de la patria. Ahora, también que eso ocurra depende de lo que hagan los actuales liderazgos del campo popular.
Claro. Eso. Sí, La indudablemente, claro. figura de Kicillof es una figura en principio que puede resultar atractiva para los jóvenes, porque es una... Milei creo que tiene 54 años, o anda por ahí, pero digamos tiene una estampa juvenil por la cual uno no le daría esa edad. Claro, es cierto. Parece un muchacho más joven Sí. de lo que realmente es. Y tiene una impronta juvenil en su manera de expresarse y dirigirse al público, y según hemos podido ver justamente esta semana en Córdoba, una manera muy directa de transmitir su mensaje. Sintéticamente, muy sintética y claramente ha dicho que las familias andan mal, las pequeñas empresas andan todo mal, la salud anda mal, el sistema educativo anda mal, y todo eso anda mal con Milei. La conclusión no puede ser otra que el problema es Milei. Con lo cual, además, y ese mensaje además aparece en un momento en el cual las encuestas de opinión indican que alrededor del 70% de la población considera que los problemas actuales de las familias, de los jubilados, de las pequeñas empresas, de la falta de ventas, del subconsumo, son producto de la política de Milei. Como que se agotó ya la cuestión del miedo cuca, de la herencia cuca, de echarle la culpa, no sé, lo único que falta es que retrocedamos y le echamos la culpa a Rosas. Una vez yo escuché a un viejo antiperonista, a un anciano antiperonista, decir que la culpa de la pornografía creciente que en ese momento se vivía en Holanda era culpa del general Perón. Claro. Se podía hacer cualquier cosa. Claro, Claro. Para los fanáticos del anti, cualquier respuesta puede ser válida, Claro. pero digamos que son pocos. Claro. La mayoría de la gente reflexiona a partir de su experiencia real y en base a eso va conformando una visión de la realidad y de la política. Creo que todo lo que está ocurriendo nos permite, por lo menos, con el obvio riesgo de equivocarnos, por lo menos esperanzarnos en que haya un cambio positivo, con sentido patriótico, en la juventud argentina. La verdad que lo necesitamos y mucho. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras.